En los deportes, casi siempre que un equipo sale campeón, se dice que el logro es el resultado de la buena comunicación entre los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes. Sin televisación en directo, con el desarrollo de software se da una situación similar. Para llegar al resultado esperado, es necesaria la buena comunicación entre los encargados del negocio, la pata tecnológica y el cliente. En los últimos tiempos, en la industria de software, se tornó una práctica constante trabajar con desarrollo guiado por el comportamiento, conocido como BDD por sus siglas en inglés. Un proceso desarrollado por Dan North, y tan extendido está su uso que surgieron varias ideas falsas al respecto. Hoy vamos a desmitificarlas. Bienvenidos a la segunda temporada de Desmuteados, el podcast de Endava Latam. En cada episodio armamos una charla de café virtual en la que convocamos a expertos de diferentes disciplinas y los invitamos a conversar sobre tendencias, pero también a compartir experiencias, aprendizajes y mejores prácticas para el desarrollo de productos y soluciones. Los 10 mitos del BDD y cómo adoptar esta metodología para mejorar la dinámica de trabajo. Hoy se desmutean Alejandra Freguglia, Senior Business Analyst, Estefanía Vargas, Test Consultant, Martín Borba, Senior Test Consultant y Luis Jiménez, Senior Test Consultant. Mito 1. BDD promueve la colaboración. Yo creo que sí, porque de hecho mira que nunca somos una sola disciplina en un proyecto, ¿no? Entonces puede que algunos tengamos una visión un poquito más técnica, puede que algunos por el rol obviamente tengamos más foco en los requerimientos, en el negocio, pero tener como un lenguaje común, obviamente yo sí creo que hace que todos entendamos de qué estamos hablando y que por ende nuestra comunicación mejore. Exactamente, sí. Lo que facilita mucho BDD es el entendimiento en común. Logramos un lenguaje que unifica tanto al cliente como el equipo técnico y como los requerimientos. Facilita mucho poder entender la verdadera necesidad del cliente y cuál es el comportamiento que todos esperan sobre eso. De acuerdo con ustedes. Y ya que hablamos un poquito sobre el tema de roles y clientes, se dice mucho que en el proyecto X trabajamos con BDD. Mito 2. BDD reemplaza a Kanban o Scrum. Y realmente BDD no es un proyecto, no es una metodología que reemplace una metodología ágil como Kanban o Scrum, sino que al contrario, lo que hace es que la complementa. BDD se trabaja muy chévere con agilismo, y si tú tienes un proyecto tradicional tipo cascada, BDD no es para ti. BDD lo que hace es ayudar al equipo, como ya mencionaba antes Estefa y Ale, a mejorar tu metodología ágil mediante la colaboración, mediante las charlas que tengamos entre, como estén ustedes, negocio, cliente y tecnología, para intentar mejorar un poquito lo que es todo el tema del proceso como tal del proyecto. Mito 3. Definir los criterios en Gherkin facilita el entendimiento de la feature y ayuda a alcanzar acuerdos sobre el resultado. Sí, por supuesto no es una regla fija, ¿no? Pero uno puede notar mucho cuando define en formato Gherkin los criterios de aceptación, que durante el proceso de refinement se debate mucho más, favorece la discusión sobre la funcionalidad y permite identificar de antemano qué es lo que se necesita hacer ante cada situación. Por lo general, si uno pone simplemente el criterio de aceptación esperado sin desarrollar un escenario o uno con los datos específicos con los cuales se pretende trabajar, no abre la discusión, queda como ahí cerrado el requerimiento y no permite abrir la discusión. En cambio, al plantearlo del formato de Gherkin, como que te da una viva imagen de cómo va a quedar esa funcionalidad y todas las alternativas posibles que pueden surgir. Es muy útil en esa instancia de refinement para identificar muchas alternativas y de hecho impedimentos o cosas que puede tener esta feature. Gherkin nos da como un contexto adicional. Siento que eso es chévere porque nos pone a todos como en la situación de realmente qué va a satisfacer el requerimiento de los stakeholders que tenemos, y entre de pronto más clara sea esta información y sepamos qué debería estar sucediendo al final con esos requerimientos, pues sí, creo que facilita muchísimo
el entendimiento de las funcionalidades que vamos recibiendo por parte de nuestros clientes. Entonces, sí, súper de acuerdo. Yo siento que con técnicas como example mapping y feature mapping se puede llegar, digamos, a tener un poquito más claro el tema del Gherkin. Como decía antes, Ale, depende del proyecto, depende de la madurez del equipo de trabajo en cuanto a BD. Pero digamos que cuando tenemos estas dos ceremonias y ya uno decide cuál quiere hacer, digamos que una se puede desenglosar de la otra. Con estos feature mappings definimos casi que los criterios que se pueden plasmar en la user story, pero igual depende mucho de la madurez. Ambos son válidos y me parece que el entendimiento, siempre y cuando el Gherkin sea un Gherkin realmente declarativo y no sea atado al cómo, sino el qué, sí se entiende mucho más fácil lo que va a ser un feature. Se habla mucho y se dice mucho Gherkin sí, o sea, y hablamos mucho como de nombres propios. Para mí, Gherkin hay que tener siempre presente que es una herramienta, ¿sí? Y como toda herramienta hay que usarla de manera adecuada. Entonces, no porque simplemente tengamos Gherkins, estamos haciendo BD o lo estamos haciendo bien. Entonces, me parece que es importante, complementando todo lo que ustedes ya dijeron, que estoy completamente de acuerdo, el que también usemos las herramientas de manera adecuada y sigamos las recomendaciones y las buenas prácticas para obtener el mejor resultado. Mito 4. Escribir feature files con Gherkin es hacer BDD. Digamos que Gherkin es como la lengua franca de BD, ¿cierto? Eso está muy bien. Pero para que tengamos un poquito más de contexto cómo funciona el negocio y cómo se plasma esto, hay un mundo más allá, afuera de solamente Gherkin, y son meetings para compartir conocimiento, y son todo el tema de example mapping, user journeys, feature mapping, entre amigos. Estos son unas meetings que tienen un trasfondo increíble en BDD, porque la idea es que entre las meetings que tengamos entre los roles del equipo, entendamos y nos comuniquemos mejor. ¿Qué pasa? Que a veces, si no tenemos estas reuniones, tal vez el cliente quería A, pero el negocio entendió B, y cuando hacemos la reunión de refinement, por ejemplo, yo entendí C, pero Def entendió D. Entonces la idea es que el conocimiento compartido se plasme entre los tres, no hayan ambigüedades, y entre los tres amigos se plasme el conocimiento compartido igual, para que el entendimiento sea compartido y mutuo, y para que el cliente al final del día diga, ah, sí, yo quería esto, cliente feliz, y así pues los tres amigos, en este caso, también lo estaríamos. Justamente digo, creo que aplican en todos los niveles, ¿no? O sea, es como chistoso, pero es como que permea, digamos, por los diferentes niveles. Porque si hablas con Automation es como estamos usando Cucumber y tenemos un Gherkin y estamos haciendo BD. Si hablas con cualquier otro rol que haya en el proyecto, donde hay un Gherkin estamos haciendo BD, y no es necesariamente el caso. Mito 5. Hacer feature files atados a la implementación es una buena práctica. Y es que hacer feature files o hacer Gherkin atado a la implementación de lo que se va a hacer, o sea, por ejemplo, clics, códigos de respuesta, servicios, métodos que se enviaron en algún punto, que eso sea una buena práctica es falso. O sea, la idea de Gherkin, o que quería Dan North por lo menos, cuando creó todo el tema de este DDD, era expresar el qué más no el cómo. Porque pueden haber BAs técnicos, sí, pero también pueden haber BAs o gente de negocio que no tienen ni idea sobre, pues, qué es un código de respuesta, o qué es un 200, o un 201, o qué sé yo, y solo quieren un resultado esperado. El cliente quiere una respuesta, quiere un resultado esperado, y quiere que pase algo, ¿cierto? Por eso estoy muy, muy claro en esto, y es que Gherkin o BD tiene que mostrar el qué más no el cómo. Porque, ¿qué pasa? Ha pasado mucho que la gente hace cursos online, digamos, y te muestran un montón de scripts, when, and, then, when, y te dicen, esto es BDD, y es falso. La idea de Gherkin bien definido es que sea un Gherkin declarativo. ¿Declarativo qué es? Que sea conciso, que sea impactante al negocio, que sea algo que cualquier persona, seas tú, tu primo, tu tío, pueda leer. Ya el cómo se hace en el código, ¿cierto? Se hace en el código que hace el desarrollador y que posteriormente el automation tester va a automatizar. Pero la idea de esto es que si mañana el test case o el feature cambia, tú no tienes que ir al Gherkin o al feature file o al Cucumber a cambiar tu test case como tal o tu escenario, sino que vas al código y lo cambias. La idea es que sea muy, muy declarativo y que no esté hecho atado
a la implementación. Sí, y eso viene también de la mano de lo que decíamos recién, que es el entendimiento que hay en los equipos y la dinámica y la colaboración y tener claro cómo funciona el proceso. Porque vos mirás si hay muchos equipos que, por ejemplo, automation, ¿sí? Es como, hay que automatizar tales historias, ¿sí? Y a veces hay un Gherkin, pero es como un Gherkin muy breve, no abarca todo. Entonces, automation está por su lado escribiendo sus Gherkins. O a veces también viene desde el VA, o no sé, el VA pasa ciertas historias, requerimientos, lo que sea, a un equipo de manual, y el equipo de manual escribe unos Gherkin y después automation agarra ese Gherkin así tal cual y lo hacen. Y eso a veces es lo que termina también representando un problema. Y como vos decías, el hacer las cosas de una manera imperativa a veces es una consecuencia de esos Gherkins que se crearon de una mala manera, cuando debería de ser de una manera más declarativa, porque también es parte de las buenas prácticas y para no agregar complejidad y costos de mantenimiento en la solución automatizada. Sí, el VA en el momento de definir las acceptance criteria no tiene que perder el foco en el valor que ese story va a dar al producto. Eso es su mirada, y siempre tiene que apuntar en viendo qué valor le vamos a dar al producto implementando a este story. De esa forma también puede redactar los criterios de aceptación, evitando obviamente lo que decía recién Lucho, de que una manera imperativa sobre la funcionalidad. Simplemente tiene que decir qué va a hacer y qué valor le va a dar al producto o al usuario en caso de implementar ese story. De hecho, no sé si han tenido la oportunidad, yo me imagino que sí, pero en proyectos en los que las definiciones de las historias de usuarios son una cosa gigante de cómo debemos hacer la implementación desde desarrollo, automation, etcétera, pues estamos complejizando un poco la narrativa de lo que realmente debemos nosotros adquirir en el conocimiento del negocio, ¿no? Y pues está muy chévere claramente tener expertos que sean como technical writers que nos ayuden a definir, porque tienen un conocimiento y un background técnico de arquitectura, del negocio. Entonces es tan complejo que obviamente es demasiado detalle, pero creo que al mismo tiempo sí perdemos un poco lo que decía Ale en lo que es el propósito del producto y lo que viene siendo desde disciplinas diferentes, aportar obviamente en el desarrollo de la funcionalidad y lo que realmente debemos nosotros adaptar, porque no solamente podemos ser esclavos del framework, sino también de los test cases, porque los vamos a reescribir más de una vez, y entonces la regresión ya va a tener unos costos muchísimo más grandes de mantenimiento, porque entonces vamos a tener incluso que hacer refactors de test cases, y yo creo que eso es como una pesadilla para muchos de los manuals testers que de pronto están envueltos en equipos que quizá podrían tener unas buenas prácticas si usan BDD. Mito 6. BDD es igual a Test Automation. Sí, eso es algo que no sé por qué llegamos a ese punto. Yo creo que es como cuando empezó a ver como todo ese descubrimiento de BDD, especialmente me parece que por las herramientas, cuando empezaron a surgir ciertas herramientas que justamente lo que estaban buscando era cerrar esa brecha técnica y que todos tengamos un entendimiento común y hablemos el mismo lenguaje. Creo que como caso de Cucumber, sí, Cucumber es un test runner y fue como, pero en este lo puedes escribir en lenguaje natural y la gente lo puede entender cuando lee el test case, a diferencia de tener que leer un par de líneas de código. Creo que ahí se empezó como a generar esa confusión, pero no, BDD no es Test Automation, BDD es una metodología de trabajo y Test Automation es una disciplina, una práctica. Uno de los fines finales, por así decirlo, de BDD sí es automatizar, pero digamos son fases. Hay una fase primero de entender, luego de formular, luego de ilustrar, formular y luego de automatizar lo que ya formulamos como tal, que si bien es parte de, no es solamente automatizar en BDD. Mito 7. Las pruebas automatizadas se pueden escribir antes o después de escribir el código de la aplicación. Sí, o sea, las pruebas automatizadas se pueden escribir en cualquier momento. Si eso está dentro del marco de lo que especifica la metodología y si lo estamos haciendo bien o no, eso ya es otra historia. Entonces, si nos quedamos en el marco puramente de BDD, hay pruebas que se van a escribir más adelante como en todo proyecto porque son ciclos, son iterativos, pero en BDD, que es Behavior Driven Development, las pruebas son básicamente el driver de la implementación de desarrollo. Entonces, las pruebas se escriben primero para desarrollar el software hasta que se van cumpliendo
y funcionan, ¿sí? Entonces, dentro de ese marco de la metodología, hay unas pruebas que van primero, y sí, seguramente vamos a tener pruebas que se hagan después, que van a ser de otros tipos y en otros niveles. Y eso me recuerda a algo que también he sido muy claro cuando he hecho trainings de BDD, bueno, he hablado de BDD, y es que la gente cree que BDD y TDD son como enemigos, y es al revés. Tú puedes trabajar con BDD y TDD sin ningún problema en un proyecto, porque lo que vas a hacer es complementarse y ayudar al desarrollo del proyecto. O sea, los desarrolladores van a trabajar con TDD, tú como Automation Testers puedes trabajar con TDD inicialmente, y al final del día son acceptance tests que se deben cumplir. Yo soy fiel creyente que no todo se va a automatizar y que son tests que generan impacto al negocio, más no un test case, por ejemplo, sino automatizar. Son flujos completos de negocio que realmente le impacten al cliente, más no solamente un test case puntual. Mito 8. BDD asegura que los cambios realizados a la aplicación sean más sencillos y seguros. Yo creo definitivamente que sí, Lucho, porque en la medida en la que nuestros test escenarios también estén diseñados siguiendo el Behavior Driven Development, sí creo que estamos más orientados a la funcionalidad y sabemos qué porción específicamente puede ser susceptible a incluir un cambio, y a su vez si de pronto tiene algunas dependencias o puede estar tocando alguna cosa adicional. Pero sí creo que es más seguro de hacerlo porque no estamos de pronto obteniendo escenarios en donde estamos definiendo cosas muy específicas como hago clic en este botón, entro esta data, no, nada que ver, sino que específicamente desde cualquier ámbito, si mis roles BA, si mis roles desarrollador, si mis roles son PO, pues todos vamos a tener un mismo entendimiento de dónde específicamente necesitamos un cambio. Y no estamos de pronto especificando nuestro conocimiento en una porción específica de código o en un comportamiento que queremos que ya esté predefinido, que nos bote algún resultado. Entonces yo sí creo que es muchísimo más seguro mantener todos nuestros escenarios en una forma en la que desde el negocio podamos identificarlos más fácil y cualquier stakeholder, incluso nuestros clientes, puedan encontrar fácil y sencillamente dónde debemos incluir un cambio. Claro, es muy importante eso que aquí es decir, de que nuestros stakeholders también tengan una noción del cambio que están pidiendo y en dónde va a impactar y bueno, y qué resultado va a tener. En lo general, primero se piden las features y después cuando empiezan los cambios sobre esa misma feature ya se pierde noción de lo que se está pidiendo, por lo menos del lado del cliente. Al presentárselo a nosotros de esta forma, facilita muchísimo el entendimiento y logran identificar dónde va a estar el cambio que ellos están solicitando. Mito 9. Test cases mal escritos no representan costos en el mantenimiento. Yo sí creo que es costosísimo. Yo detesto hacer refactors de test cases, especialmente, digamos, si tenemos una robustez en cuanto a cantidad de test cases, digamos, en packs de regresión, en packs de flujos de sanidad, en flujos que son bastante complejos y que son 100%, deberían ser 100% enfocados en negocio. Yo siento que es costosísimo dedicar una porción del esfuerzo del equipo al mantenimiento de unos test cases cuando desde el principio pudimos haber acordado una buena práctica que siento que va orientada a un lenguaje común, que todos conozcamos, entendamos, que podamos mantener fácilmente, que podamos reutilizar también, porque incluso pues, no sé si han llegado a ver como testing exhaustivo por incluso los test cases que estamos definiendo y diseñando de una manera como no tan correcta. Entonces yo sí creo que nos ahorraría muchísimo tiempo desde el principio y haría como mucho más ágil en general todo el proceso. Entonces yo sí creo que es muy costoso y podríamos empezar a implementarlo en la medida en la que también el proyecto nos permita, porque ustedes también mencionaban que no todos los podemos aplicar, pero sí. Por eso es que es tan clave que tengamos esas reuniones de 3 amigos para que la gente, bueno, con los roles que estén ahí, realmente entiendan lo que quiere hacer el negocio y tengamos ese conocimiento compartido para que realmente cuando hagamos los test que se requieren, sea casi que hablar con el desarrollador y hacerlos en Gherkin de manera correcta para que ambos entendamos lo que va a hacer y obviamente lo que hemos repetido ya tantas veces, declarativo, más bien imperativo. Mito 10. Las pruebas de BDD se ejecutan contra la interfaz de usuario. Sí, ahí no es solamente un tema de BDD, ¿no? O sea, creo que eso ha venido mejorando bastante, pero yo siempre que se decía,
¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir una cosa. Antes cuando se decía automation era igual a Selenium, ¿sí? Y creo que es como la misma situación que tenemos ahora de BDD igual Cucumber, ¿sí? Se me viene a la cabeza ese ejemplo. Pero no, digo, si bien cuando uno habla de automation normalmente, no sé, se asocia que es contra la UI. No, en BDD, como decíamos hoy, las pruebas son el driver de la implementación. Y la implementación no es solamente la capa de presentación web, ¿sí? Entonces, dentro de la aplicación nosotros tenemos diferentes capas. Y en BDD, justamente, lo que se fomenta es esa descomposición por capas y componentes y la automatización de esas pruebas de acuerdo a los criterios de aceptación para que el software se vaya construyendo, digamos, como modularizado hasta llegar a, sí, claramente una capa de UI, ¿sí? Y ahí también tenemos cosas como ahora herramientas, por ejemplo, Cypress, que te permiten levantar un componente React y hacer una prueba directamente sobre esa capa, lo cual ayudó también a modularizar ese desarrollo y no como antes que quizá había que esperar a que se construyera algo entero y se desplegara en un ambiente para poder llegar a esa etapa. Son diferentes tipos de pruebas, seguramente, como decíamos hoy, más adelante van a haber otras pruebas que van a estar sobre esa misma capa y van a ser de un tipo diferente, pero sí, no se empieza por ahí ni es lo único que se prueba. De acuerdo contigo, y parte justamente de esta charla, o en este café de amigos, como lo queramos llamar, es que BDD no es solo para testing. Por ejemplo, aquí está Ale, que es VA, y nos apoyó en la charla, y es para todos, es para que todos entendamos un poquito sobre BDD. Me refiero a los roles, me refiero a que no es solo para QA, es para Project Manager, para desarrolladores, para BAs, para testers, para negocio. Entender que el enfoque es un cliente que se enfoca en el negocio y el impacto para él. Yo quiero hacer hincapié en que no todos los proyectos pueden o deben trabajarse con BDD, no todos se pueden hacer. Esto requiere muchísimo un cambio de chip en la mente, un cambio de forma de pensar, así como el shifting left, pero eso requiere mucho de, bueno, no me voy a meter por test cases como antes de resultado esperado y steps, sino algo un poquito más orientado al negocio, un poquito más high level, y a la vez requiere mucha madurez para que el equipo tenga la comunicación suficiente entre todos los roles y conocerse para que esto funcione. Digamos que en ese sentido yo quiero ser muy claro en que en BDD tú puedes trabajar siempre y cuando todo el equipo esté dispuesto a cambiar el chip y todo el equipo esté dispuesto a colaborar. Ahora bien, no hacer BDD como mencionamos antes con Martín o hacer Cucumber no es hacer BDD, y es lo que se ha venido malinterpretando con el tiempo por cursos en línea, por personas que pensaron que ser Gherkin o Cucumber ya era hacer BDD. No, BDD es algo mucho más allá, muy grande, y Gherkin, bueno, Cucumber es solamente una herramienta para automation, es todo. La idea de esto es ser muy claros en que todo tiene que ver con la conversación y el conocimiento compartido. Ejemplos concretos, acceptance tests, y que todo el equipo de trabajo entienda lo que va a ser el feature o el proyecto, y no solo uno como equipo de trabajo, sino que si yo le pongo a leer algo a mi tío, a mi tía, a mi papá, a mamá, ellos también van a entender qué es lo que hace la funcionalidad, y al final del día lo que queremos es que el cliente quede feliz. Cliente feliz, equipo feliz. Gracias por acompañarnos en este episodio de Desmuteados, el podcast de Endava Latam. Escuchaste a expertos de diferentes disciplinas conversar sobre tendencias y compartir sus experiencias y aprendizajes. Te esperamos en el próximo episodio.